tal? Soy Elvira Hurtado y en esta ocasión voy a compartir con ustedes los conflictos emocionales que causan los síntomas en los riñones. En general, la función de los riñones es depurar el organismo a través de los líquidos. El primer conflicto a descodificar en los riñones es cuando la persona se encuentra en un dilema ante la duda: ¿esto que hago es bueno para mí o no es bueno? Cuando hay una insuficiencia crónica, lo va a desencadenar una conversión repetitiva mínima. O sea, cuando se vive de manera repetitiva un conflicto o un estrés durante varios años. Entonces, cuando una persona vive durante varios años un conflicto que se está repitiendo continuamente, relacionado con esto que ya les decía, esto que hago es bueno para mí o no es bueno, entonces eso es lo que va a desencadenar un conflicto en los riñones, un síntoma. Cuando la persona vive constantemente dudando, por ejemplo, lo que estoy haciendo está bien o está mal, es como ir poniendo una gotita en un vaso de agua hasta que el vaso se derrama. En este caso hay que preguntarnos, ¿vale la pena para mí preocuparme por estas situaciones y estar repitiendo en mi mente estos pensamientos continuos que me provocan estos síntomas? Los conflictos que afectan al riñón son principalmente el relacionado con el dinero y con la liquidez, o sea, con los pagos, cuando hay deudas y se tienen que hacer pagos y no se tiene el recurso económico. En este caso hay que ir a buscar en el transgeneracional si alguien de nuestro clan, de nuestros ancestros, tuvo alguna situación de quiebra o si perdió dinero, si invirtió dinero en algún negocio y lo perdió, o si le robaron también, si a este ancestro le robaron, alguien le quitó su dinero o alguna herencia. El primer conflicto del riñón es: tengo que elegir entre lo bueno y lo malo. Esto ocasiona un miedo a decidir en mi vida. Por ejemplo, un niño que vive con unos papás que se están divorciando, se están separando, y el hijo no sabe si irse con su mamá o irse con su papá. No sabe con quién. Y si decide irse con su mamá, él continuamente se está preguntando, vive como con ese remordimiento, como con esa inquietud de estarse preguntando: ¿hice bien o hice mal? Con el tiempo, pues va a crear un conflicto en los riñones. El segundo conflicto es el de liquidez, y esto está asociado al dinero o a los pagos, a los líquidos también, a los líquidos. Por ejemplo, una persona que tiene un problema de dinero y cada mes que va a pagar no tiene dinero y entra en un estrés porque no puede liquidar. Entonces, con el tiempo, si lo vive continuamente, se va a manifestar en una patología renal. Y el tercer conflicto es un miedo existencial. El caminar en la vida sin rumbo, sin dirección, no sé hacia dónde ir, qué camino tomar en mi vida, me siento perdido en la vida. Entonces, los riñones son los órganos del miedo profundo y también de la indecisión. Cuando nos preguntamos: ¿para qué nací? No encuentro el sentido de mi vida. ¿Qué estoy haciendo en esta tierra, en esta vida? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ser de mí, de mi vida? Ahí también, si nosotros estamos con estos continuos pensamientos, va a repercutir en síntomas en los riñones. Ahora, como parte de los riñones están también los conflictos relacionados con los canales colectores. Cada vez que el ser humano está en peligro, que una persona está en peligro, tiende a retener agua.
Las paredes de los músculos de los canales colectores retienen agua cuando hay un peligro y producen espasmos, contracciones como calambres, y al retener el agua producen edemas, o sea, inflamaciones en algunas partes de nuestro cuerpo, que es la acumulación de líquido. Y los conflictos también de obesidad y sobrepeso, pues se deben a la retención de agua más a la acumulación también de grasa. La grasa se acumula en años, o sea, pasa el tiempo, a través de los años se va acumulando la grasa, pero el agua se puede acumular de un momento a otro, sobre todo cuando vivimos un conflicto de sentirnos que estamos en peligro. Cuando hay un conflicto en los canales colectores del riñón, las palabras claves que generalmente repite la persona es: me siento que estoy en peligro de vida o de muerte. Entonces, la retención de líquidos y el sobrepeso, que es, como ya les dije, es acumulación de líquido más retención de líquido más acumulación de grasa. Esto es lo que va a dar la obesidad y el sobrepeso. Y esto se provoca cuando se produce ese espasmo que les decía, esas contracciones en las paredes musculares de los canales colectores. Es cuando yo me siento en un peligro, siento que me acecha un peligro, estoy en peligro de muerte o mi vida está en peligro. Y estos espasmos, estas contracciones, van a bloquear la salida de líquido. También otra forma como se está bloqueando la salida de líquido es cuando la persona tiene los cólicos nefríticos, que indican la presencia de cálculos o de piedras en los canales colectores del riñón. Y estos conflictos, cuando hay cálculos en los canales colectores o renales, esto tiene que ver con la liquidez. No puedo pagar, por lo tanto retengo el líquido y evito que salga el líquido. Se queda líquido acumulado en una parte de nuestro cuerpo. Y eso también, como les decía, está relacionado con el sobrepeso y la obesidad. Y otro conflicto es cuando en la menopausia llega la persona a acumular agua, a veces en las piernas y a veces en las cartucheras. Y esto mismo pues va a dar un sobrepeso y la obesidad. Generalmente la pregunta que la persona se hace cuando vive esta situación o este conflicto es: ¿estoy bien o estoy mal? Ya en la edad de la menopausia, ¿sigo siendo efectiva o ya no soy tan efectiva? Entonces el estar en este dilema, en esta situación, es lo que me va a provocar el que no haya la salida del líquido, del agua, y que se siga acumulando en una parte de nuestro cuerpo más la acumulación de la grasa. También decimos que en la obesidad y en el sobrepeso, el conflicto principal es la protección. Tengo que protegerme estoy en peligro de muerte, mi vida corre peligro, me siento desprotegida. Entonces, inconscientemente acumulo agua y voy acumulando poco a poco la grasa. Una persona, por ejemplo, que fue violada o que en un momento de su vida sintió que tuvo relaciones sexuales forzadas, cada vez que ella tenga relaciones sexuales, se va a activar esas memorias, se van a activar esos programas que inconscientemente se grabaron en un determinado tiempo de su vida. Y entonces hay una asociación de un peligro asociado de un peligro, es como una memoria, un programa que se repite como el recuerdo de una situación que no fue agradable. Y entonces
vuelve otra vez la acumulación de agua. Cuando subo de peso bruscamente, esta situación está asociada a un conflicto de peligro, más desmoronamiento. Por ejemplo, he perdido a mi padre o a mi esposo y lo he perdido todo porque él era todo para mí. Él era todo para mí. Y entonces la persona lo vive como una desprotección. Y otro conflicto es también que afecta al riñón una persona que se siente siempre en peligro. Por ejemplo, vive con un esposo que es agresivo o con un padre que es agresivo y violento, ya sea el esposo o el padre que es violento, y que siempre agrede verbalmente. Entonces, la persona se siente que vive constantemente en un peligro y esto es ir como llenando el vaso gota a gota. Esto se llama la conversión repetitiva mínima, cuando un conflicto en que la persona se siente en peligro, que vive constantemente en un peligro, cada vez que se siente agredida por el esposo o por el padre, entonces ella va a ir como acumulando, poniendo, como les decía, así en el vaso, una gotita y una gotita de agua hasta que se derrama. Y cuando se derrama, pues estamos hablando ya de manifestación de un conflicto ya pues de un conflicto relacionado con los riñones o relacionado también con el sobrepeso o con la obesidad o con los canales colectores del riñón. Entonces aquí pues hay que ir a buscar cuál es la causa, cuál es el conflicto que se está viviendo y que está ocasionando este síntoma que nosotros estamos presentando para poder tomar conciencia y darle una solución, desbloqueando de la manera más adecuada, tomando conciencia y desbloqueando este conflicto a través de las técnicas que ya en otras ocasiones hemos presentado. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde y que sea de utilidad este tema.